visita www.pacosaez.com. Podrás aprender estadística como nunca antes habrías imaginado. Suscríbete a través de iTunes y visualiza los vídeos en tu iPod o reproductor multimedia. Además, iTunes se encargará de descargar automáticamente los nuevos episodios. Pulsa el botón de suscripción. www.pacosaez.com. Aprender estadística es cosa de niños. Vamos a hablar en esta serie de vídeos sobre integración. Recomiendo que visitéis mi canal en YouTube para visualizar otros vídeos sobre conceptos matemáticos y estadísticos. Si una imagen vale más que 1000 palabras, un vídeo vale más de 1.000.000. Los vídeos también están disponibles en iTunes. Os recomiendo que os suscribáis a mi podcast de manera que cada vez que haya un episodio nuevo, este se descargará de manera automática en vuestro iPod, iPhone o iPad. La realización de estos vídeos supone un gran esfuerzo por mi parte, por lo que si queréis contribuir con una pequeña donación a este proyecto, podéis hacerlo a través del botón que aparece en mi página web. ¿Qué vamos a ver en esta serie de vídeos? En primer lugar, vamos a comprender por qué una integral es realmente una suma. Vamos a ver la interpretación gráfica de una integral definida. Vamos a resolver paso a paso varias integrales definidas y alguna integral impropia. Y por último vamos a explicar cómo resolver integrales con alguna de las calculadoras más extendidas de las marcas Casio, Texas Instruments o HP. Es necesario advertiros que se necesitan algunos conceptos de derivación para comprender en qué consiste la integración. Y por último, antes de comenzar, todo el material relacionado con estos vídeos se puede descargar en mi página web www.pacosaez.com. Allí vais a encontrar las tablas con las derivadas y las integrales más utilizadas, así como todas las integrales que vamos a resolver en estos vídeos. Comencemos. ¿Cómo surgió el cálculo integral? Pues por la necesidad de calcular áreas de figuras planas, en particular por la necesidad de calcular el área de figuras irregulares. El área de un cuadrado, de un rectángulo o de un triángulo se pueden obtener mediante la utilización de fórmulas matemáticas sencillas. Pero, ¿cómo calculo el área de una figura como la que vemos ahora en pantalla? La idea que subyace en la mayoría de métodos matemáticos es dividir un problema complejo en problemas más sencillos. Así surgió el método griego del agotamiento. Para calcular el área de un círculo, lo que hicieron fue insertar dentro del mismo triángulos cada vez más pequeños. La suma de las áreas de los triángulos sería aproximadamente igual al área del círculo. Cuantos más triángulos se añadieran dentro del círculo, más exacto sería el área. El proceso es bastante agotador y de ahí el nombre del método del agotamiento. Esta idea se trasladó a otras figuras complejas, de manera que se trataba de transformar una figura irregular en una composición de figuras regulares que tuvieran una forma sencilla de obtener su área. En el caso de este polígono, lo dividimos en una composición de 4 triángulos y la suma de las áreas de los 4 triángulos será igual al área del polígono. Si tenemos, por ejemplo, la función e elevado a menos 2x, ¿cómo podemos obtener de una manera sencilla su área entre dos puntos, aunque sea de una manera aproximada? Gráficamente este es el área que queremos calcular. En base a todo lo anterior, ¿se le ocurre alguna manera de hacerlo? Escuche la siguiente explicación. Dividimos el intervalo 0,2 en dos subintervalos, de 0 a 1 el primero y de 1 a 2 el segundo. Y sobre los intervalos construimos dos bloques rectangulares, de modo que la altura de cada uno de ellos es igual al valor más alto alcanzado por la función en ese bloque. En este caso estaríamos hablando de este punto, y en el caso del segundo rectángulo, la función alcanza su máximo en este otro punto. El área total de este conjunto de bloques, que se calcularía realizando base por altura, nos arroja un resultado de 1,1353.
frente a un área real de 0,49. Podemos ver que existe una diferencia considerable. El área total, por tanto, está sobreestimada, es decir, está por encima del área real. Y esa sobreestimación viene dada por el área de los rectángulos que está por encima de la función. Esta parte de aquí o esta parte de aquí. ¿Cómo podemos reducir esa sobreestimación? Pues reduciendo este área que está por encima. Y eso lo podemos conseguir aumentando el número de subintervalos. Vamos a poner, en vez de 2 subintervalos, vamos a poner 4. Vemos que este área se ha reducido y la diferencia entre el área real y el área aproximada ahora nos da un resultado de 0,286, más pequeña que en el caso anterior, pero sigue siendo todavía una diferencia apreciable. ¿Cómo podemos reducir el error? Pues aumentando el número de subintervalos. Observamos que cada vez que aumentamos este número, el error va siendo cada vez más pequeño y el área real y el área aproximada van acercándose. Este proceso lo podemos repetir indefinidamente y así surge el concepto de integración. ¿Qué es una integral? Una integral es una suma de las áreas de infinitos rectángulos. Por tanto, se trata de una suma, pero para un número infinito de términos. Volviendo al concepto inicial, los matemáticos lo que intentaron fue convertir una figura irregular en una composición de figuras regulares que permitieran aplicar fórmulas matemáticas sencillas. Por lo tanto, una integral definida es una suma, pero para un número infinito de términos. De hecho, el símbolo de integración es una S alargada. Concretamente, una integral definida es la suma de las áreas de un conjunto de rectángulos cuyas alturas vienen dadas por los valores de una función y cuyas bases tienen longitudes muy pequeñas. El área de uno de estos rectángulos será igual a base por altura, y el área total será la suma de las áreas del total de rectángulos que considere, de manera que para hacer el resultado más exacto, considero un número infinito de rectángulos. Esto es, en resumen, una integral definida, la suma de las áreas de infinitos rectángulos cuyas alturas vienen dadas por la función que estamos estudiando y cuyas bases tienen longitudes muy pequeñas. ¿Qué vamos a ver en los próximos episodios? Vamos a comentar cómo resolver integrales definidas, indefinidas o impropias con alguna de las calculadoras más extendidas. Voy a explicar gráficamente en qué consiste el concepto de integración y voy a resolver paso a paso algunas integrales definidas e impropias. Incluso vamos a ver gráficamente cuál es el resultado de la integral. Para terminar el vídeo de hoy os rogaría un poco de vuestro tiempo para puntuar y comentar estos vídeos. Tened en cuenta que cada vídeo de 10 minutos de duración supone un mínimo de 6 horas de preparación. Gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.